con nosotros, dejo la palabra a Néstor Coan, quien va a conducir nuestro primer panel del coloquio, llamado Coordenadas del marxismo en el sur global. Adelante, Néstor, gracias. Bueno, bienvenidas y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro del coloquio, que es una mesa de lujo, porque participan amigas y amigos, además colegas, además compañeros y camaradas de lucha y de pensamiento. Y va a comenzar su intervención la compañera Tania Carranza, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la Universidad también Autónoma de la Ciudad de México. Investiga principalmente cultura política, análisis del discurso, historia contemporánea de América Latina, y su tema será fundamentalmente su intervención sobre la descolonización epistémica y los proyectos políticos en América Latina, una mirada sobre los marxismos en el sur global. Adelante, Tania, y bienvenida. Muchísimas gracias, Néstor, por la presentación. Muchas gracias a todos y todas. Buenos días, y también al público que nos escucha. Quiero agradecer a los organizadores, claro, principalmente a Nayar y a Néstor, y desde luego también el espacio que nos da Claxo. Esto de iniciar yo y de aventarme al ruedo en primer lugar, pues quizá es un poco provocador y simplemente un inicio de un debate que se pueda dar a lo largo de estas jornadas. Quiero decir que lo que voy a presentar es una cosa desde mi punto de vista, es decir, lo que yo quiero hacer es algo muy modesto, pero sí quiero dar lugar a un debate en la medida en que se pueda. Este tema de las coordenadas me sugiere no solamente voltear el mapa y poner el sur arriba y el norte abajo, sino jugar con estas coordenadas y este mapa cartesiano, de tal manera que podamos hacer un recorrido, y eso es lo que voy a intentar, desde lo humano, es decir, iniciar por lo humano, el amor, la vida, porque finalmente, ¿qué es el marxismo sino una apuesta por la vida? En un sentido claramente opuesto con el capitalismo, que es una filosofía de muerte, desde luego. Entonces, en este sentido, quisiera empezar a hablar de las palabras para poder hablar de la descolonización. Las palabras, decía Gramsci, forman filosofías, culturas, y se trata también de lograr la transformación del mundo. Es decir, a partir de las palabras como lenguaje común, como interpretaciones del mundo, lograrían eventualmente una descolonización, como dice Frantz Fanon, una descolonización del ser, un reconocimiento del ser, a partir de saberes, a partir de praxis, praxis entendida como teoría y práctica, como acción política, y desde luego también que el ser parlante sería aquel que tiene un modo propio de pensar y de sentir. Y es en este sentido que yo identifico la descolonización epistémica no en general en el sur global, sino en América Latina, que es mi área de especialización. Pero para poder entender de qué estamos hablando, quizás sea necesario identificar primero, desde el punto de vista del materialismo histórico, la lucha de clases, que en América Latina pudiéramos decir que de un lado estarían los y las populares, esa es una categoría que yo propongo, y en el otro extremo de estas fuerzas, los oligarcas y desde luego también el imperialismo. Las oligarquías nacionales en mancuerna con el imperialismo son las que estarían generando un tipo de práctica de contrainsurgencia en muchos ámbitos, en muchos niveles, y por su parte los y las populares estarían generando
saberes, discursos que ponen en jaque a estos juegos imperialistas de control a partir de las palabras y de la resignificación de las palabras. El reconocimiento del enemigo entonces quedaría en el imperialismo, es decir, el imperialismo como una expresión del capitalismo actual en el siglo XXI, que ha sido desarrollado y practicado ampliamente en América Latina a lo largo de la historia, desde el Estado oligárquico, el Estado de bienestar, el propio neoliberalismo como tal, los decretos, las dictaduras, los golpes de Estado parlamentarios y judiciales, que son la última moda del imperialismo, ¿no? Pero también hay un colonialismo interno, ese colonialismo interno que de alguna manera provoca, como decía Néstor al principio en la inauguración del coloquio, una suerte de minar la moral, de lucha, de tal manera que el imperialismo retoma incluso palabras históricamente revolucionarias y las transforma en otra cosa, pero también hace una serie de estrategias, genera una serie de estrategias como las políticas del miedo. Entonces yo identifico claramente las políticas del shock o de conmoción, diríamos en castellano, porque el miedo finalmente provoca la indefensión y la inmovilidad, que eso es de lo que se trata en el capitalismo para que los movimientos no produzcan nuevas formas de saber y de pensar en el mundo. Sin embargo, no todo el sur global es igual, y yo identifico en este sentido el sur antiimperialista. Y este sur antiimperialista, como decía yo hace un rato, no es geográfico, sino que tendríamos que identificar estas luchas antiimperialistas también en el norte, ¿no? Este sur antiimperialista y anticapitalista se puede manifestar de diferentes formas, pero yo identifico o me gustaría expresar en este coloquio por lo menos 3 palabras o 3 categorías que son las que quisiera yo desarrollar como parte de estas expresiones antiimperialistas, que son la tierra, la democracia y el socialismo. Desde luego, cuando hablamos de tierra, estamos hablando de una apuesta por la vida, porque es la tierra la que genera la vida, y los pueblos originarios esto lo tienen muy claro, y también los pueblos mestizos, cuando hablan de una lucha por la vida como una vida integral, es decir, que la vida humana no puede permanecer, no puede existir sin que exista la otra parte de la vida, la naturaleza, e incluso la naturaleza inerte. Estos pueblos también han apostado, como decía Nayar hace un rato, por la buena vida, el buen vivir, el disfrutar de la vida, que finalmente son expresiones socialistas, si se permite esta idea. Y también economía solidaria en el sentido del reconocimiento del otro, ¿no? Es decir, no hay una lógica de apropiación, sino del reconocimiento de lo comunal, de lo comunitario. Cuando hablamos de democracia, por otra parte, estaríamos hablando de un montón de cosas, que incluso hay una teoría burguesa de la democracia, pero que, como dice Noam Chomsky, ni siquiera esta democracia se puede aplicar como tal en el mundo capitalista, porque esta teoría incluso permea la posibilidad de que se expresen ahí las fuerzas populares. Entonces, por esto se ha dado un poder extremo a los poderes ejecutivos en alguna parte de la historia en América Latina, y en la actualidad a los poderes judiciales, como decía yo. Pero no estamos hablando entonces de un tipo de democracia, sino de muchas democracias son posibles, y a donde yo quiero subrayar es en la democracia participativa, como decía Lenin, la democracia popular, que finalmente es lo que construiría
el socialismo. Pero bueno, ¿cómo se construye esto? Cuando estamos hablando de democracia participativa, lo que se propone en América Latina es un encuentro y debate de las fuerzas populares, de los movimientos, de las organizaciones políticas en el espacio público. Y el espacio público en el capitalismo o por parte del neoliberalismo, del proyecto neoliberal, está privatizado. Entonces, la acción democrática consistiría en la desprivatización de ese espacio público y, como decía Rui Mauro Marini, generar a partir de ahí los órganos de democracia participativa, que es un camino propio, darle un camino propio al movimiento popular. Y es en ese espacio público donde se discuten los proyectos políticos, que también es en plural y también pueden ser muchos. Y desde luego ahí está el proyecto socialista. De lo que se trataría entonces es de la transformación del sistema, de imaginar alternativas, de imaginar estos proyectos y de converger en este proyecto socialista. Expresiones socialistas, tenemos un montón de ejemplos en América Latina desde el siglo XIX incluso, y pasando por el marxismo de Mariátegui, por la propuesta socialista de Carlos Prestes en Brasil, desde luego por la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, y pues la expresión más reciente de ese socialismo, que además yo incluso podría decir que es un socialismo combinado como si fuera una obra de García Márquez con el bolivarianismo, ¿no? Que es la revolución bolivariana de Venezuela. Para llegar a esto, desde luego, como se puede ver, de lo que se trata en América Latina es de un debate de las tres categorías, por lo menos, bueno, puede haber muchas más, desde luego, pero están imbricadas, es decir, la apuesta por la vida, por el amor, por la participación, es una imbricación finalmente de la tierra del socialismo y de la democracia. Decía Rosa Luxemburgo que finalmente de lo que se trata es de observar la dirección que adquiere este proceso revolucionario, y lo que podemos observar en América Latina es la necesidad de una revolución política. Decía Álvaro García Linera, que fue hasta hace poco el vicepresidente de Bolivia, que las bases tendrían que ser los ámbitos culturales, es decir, llegar a la reflexión filosófica a partir de estas experiencias colectivas y de estos lenguajes, de construir entonces una revolución política y de pasar del sentido común a una propuesta mucho más acabada, mucho más completa de un proyecto socialista. Y desde luego este lenguaje o esta forma de descolonización de los saberes tendría que construir el sujeto colectivo que decía Gramsci, es decir, tener una claridad de la organización y de las estrategias de lucha. No sé si me da tiempo, pero en mis otros 10 minutos podría yo hablar de una especie de alter ego de todo este mapa cartesiano que he explicado en este momento y que tiene que ver con otro tipo de palabras, otro tipo de apuestas políticas que tendríamos que revisar pues como marxistas y como personas que estamos pues apostando, valga la redundancia, a este proyecto socialista o en plural, ¿no? A estos proyectos socialistas. No sé, Néstor, si tengo más tiempo, si no, con esto acabo esta primera parte. Si pudieras en la segunda parte continuar con esto. Desde luego, claro que sí. Muchísimas gracias, Tania. Al contrario. Muy bueno. Bueno, ahora le corresponde a la compañera, no sé si el compañero Roger se pudo conectar. ¿Estás por ahí, Roger Landa, de Venezuela? No ha llegado. No está. Bueno, entonces pasamos a la compañera. Seguramente debe tener problemas de conectividad, ¿no? Porque a muchos compañeros de Venezuela les pasa eso. Pasamos a la compañera Georgette Ramírez Curi, que también, como Tania, está en la UNAM. Acá hay un monopolio de la UNAM, como ustedes verán, que por algo la reconocemos como una de las mejores universidades del continente. Georgette es candidata a doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad,
y también realizó estudios de ciencias sociales y geopolíticas, estancias de investigación en 5 universidades latinoamericanas, en la UNAM, en la Universidad de San Pablo, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en otra universidad de Brasil, y también la hemos conocido personalmente en la UBA, así que bienvenida, Georgette, y adelante. Muchas gracias a los organizadores, a las compañeras y a toda la gente que está siendo parte de este coloquio, como participantes, digamos, en las mesas y también, pues, en el diálogo que nutre mucho estas participaciones. Yo les voy a hablar sobre la teoría marxista de la dependencia ante la coyuntura actual de crisis y pandemia. En esta primera parte voy a hacer un breve recuento en realidad de la teoría marxista de la dependencia y de lo que en casi 50 años ha aportado al pensamiento crítico. Entonces, bueno, una de las coordenadas o apuestas analíticas del marxismo en el sur global es la teoría marxista de la dependencia. Se inauguró como resultado de una diferencia política derivada en escisión durante los prolíferos debates de los años 60 y 70 en torno a la periferia, el subdesarrollo y la dependencia en los países latinoamericanos. Sin embargo, hoy la teoría marxista de la dependencia no se limita a los agudos planteamientos de Ruy Mauro Marín. Gracias al comprometido trabajo analítico e investigativo de autoras y autores del sur global durante los últimos 47 años, hoy podemos referirnos a la teoría marxista de la dependencia como una apuesta de abordaje de la realidad social cuyas bases sean la condición periférica y la determinación dependiente respecto al capitalismo imperialista mundial. En estos casi 50 años se han trabajado las discusiones más fecundas dentro del pensamiento marxista latinoamericano desde esta propuesta teórica. La dialéctica de la dependencia, el capitalismo latinoamericano, la superexplotación de la fuerza de trabajo, la revolución y contrarrevolución en esta región del mundo, los movimientos estudiantiles, el estado de contrainsurgencia en América Latina y en sus diferentes fases, procesos como el desarrollismo, el reformismo, el autoritarismo, militarismo, neoliberalismo, el subimperialismo, la democracia, la geopolítica latinoamericana y la integración regional. En lo que va del siglo XXI, la teoría marxista de la dependencia ha mostrado su vigencia mediante el estudio de temáticas como la crisis capitalista actual, la extensión de la superexplotación del trabajo, el biopoder, las mujeres en el capitalismo dependiente, la revolución industrial 4.0 en el mundo del trabajo, las transferencias de valor en los sectores especulativos capitalistas, la articulación entre subimperialismo y geopolítica en América Latina, el estado del cuarto poder y su relación con las Fuerzas Armadas, y también la relación con los cuerpos de inteligencia dentro de nuestras estructuras estatales, etc. Además de este abanico de temas estudiados en el área de investigación social, específicamente en los estudios latinoamericanos, la teoría marxista de la dependencia hace importantes aportes metodológicos desde su adscripción, en primer lugar, al materialismo histórico. Logra la articulación en 2 dimensiones fundamentales, el tiempo histórico y el espacio social. La relevancia de explicitar la relación espacial-temporal en el análisis social radica en que abre la posibilidad de integrar las diferentes escalas del espacio en las cuales se manifiestan los procesos de la realidad histórica mundial. Así podemos acercar la lupa cuando haya que revisar detalladamente aspectos a escalas más precisas, como las locales y nacionales, y en los plazos temporales que sea necesario detenerse para dilucidar su vinculación con las escalas más amplias del espacio, como las regionales y mundiales. Si bien esta consideración es importante para cualquier análisis dentro de la ciencia social, lo es principalmente para América Latina y los lugares periféricos del sur global, puesto que a priori plantean relaciones entre escalas, al menos entre la escala local de las sociedades y países que los conforman y la escala regional, que son ellos mismos en su conjunto, además de su relación con la economía capitalista mundial. Precisamente una de las problemáticas que la teoría marxista de la dependencia se ha propuesto atender es el análisis de coyuntura en las formaciones sociales de América Latina. Mediante el patrón de acumulación y reproducción de capital, que permita identificar las rupturas que cortan la larga duración en secuencias sucesivas y los desfases cronológicos entre regiones y medios sociales diferentes. Para decirlo con mayor claridad, la noción de patrón de acumulación y reproducción del capital es una herramienta metodológica que sirve como mediación
para articular la mediana duración o tiempo coyuntural con la larga duración o tiempo estructural de la historia. Es un criterio de periodización temporal para comprender las fases específicas de instauración del modo de producción capitalista en América Latina y, bueno, las regiones del sur global en general. El patrón de acumulación y reproducción del capital se suma a la propuesta metodológica y al corpus de la teoría marxista de la dependencia para aproximarnos a la realidad concreta de América Latina desde los procesos históricos estructurales y coyunturales de sus formaciones sociales, contribuyendo a la capacidad de respuesta explicativa necesaria frente a la acelerada realidad cambiante de nuestros días. En palabras de Adrián Sotelo, exponente de la teoría marxista de la dependencia y miembro de este grupo de trabajo, esta noción contribuye a dar cuenta de los cambios más significativos y relevantes en el contexto de las contradicciones de la economía global, porque es el soporte material de las transformaciones a largo plazo de la economía mundial, de las sociedades contemporáneas y de los procesos productivos de la riqueza social. De las contradicciones de la economía capitalista mundial resultan consecuencias históricas en cada espacio social y plazo temporal específico. Por ello es que el estudio del patrón de reproducción y acumulación de capital puede aplicarse a otras regiones periféricas y dependientes para el estudio de sus procesos históricos particulares. De acuerdo con Jaime Osorio, otro exponente de la teoría marxista de la dependencia, el estudio del patrón requiere explicar la reproducción del capital en un nivel de determinaciones y de síntesis más específicas. Por ejemplo, en tanto la reproducción del capital conforma un sistema mundial capitalista heterogéneo, con regiones y economías que presentan desiguales grados de mando y soberanía, desiguales papeles en la división internacional del trabajo y desiguales procesos de expropiación del valor, los patrones de las regiones dependientes estarán subordinados a las formas y tendencias que presenten aquellas desigualdades dentro del sistema. Es desde dicho patrón que la teoría marxista de la dependencia ha contribuido a la comprensión de la lucha de clases en las diferentes escalas del espacio social latinoamericano, tanto interna como internacional, y sus expresiones en los diferentes momentos históricos, desde los coyunturales hasta aquellos de larga duración. Para ejemplificarlo, destaco tan solo algunos de los análisis históricos de coyuntura que Marín elaboró. Elementos para un balance histórico de 30 años de izquierda revolucionaria en América Latina, la década de 1970 revisitada, América Latina en la encrucijada, etc. Voy a compartirles una tabla para ilustrar, digamos, esto último que voy a decir. Denme unos segundos. ¿Pueden ver la imagen? Sí, se ve. Okay. Sí, Georgette, se ve. Bueno, buenísimo, continúo. Con el paso de las décadas, y contrario a algunas de las críticas que ha recibido la teoría marxista de la dependencia, es mediante ella que se han producido análisis de coyuntura y estudios de casos sobre las diferentes experiencias concretas en la región, como puede apreciarse, bueno, en esta tabla. Lo cual muestra, allende los cuestionamientos, cómo esta apuesta teórica se corresponde con el devenir histórico en América Latina y contribuye ampliamente a explicar la realidad social dependiente y periférica que aquí vivimos. Estos estudios que ven en la pantalla se suman a los múltiples esfuerzos teóricos por esbozar este concepto y herramienta metodológica. Hay otros estudios también, como es el libro El patrón de reproducción del capital, coordinado por Carla Ferreira, Matías Luche y Jaime Osorio, publicado en Brasil en 2012, que contiene un artículo de Marisa Amaral, otra participante de este coloquio y de este grupo de trabajo. Y bueno, en fin, otro número importante de trabajos. Esta tabla que ven en realidad son tan solo algunas de los análisis concretos y de coyuntura que se han hecho de la teoría marxista de la dependencia, ¿no? En una búsqueda pues muy rápida a partir del internet, ¿no? Y bueno, como se puede ver, incluso en el marco de la crisis de paradigmas de fines del siglo XX, la teoría marxista de la dependencia se erigió como una perspectiva crítica del pensamiento latinoamericano respecto a las formas desde donde nos pensamos,
en lo político, económico, social, cultural, etcétera, así como nuestro papel en la escena geopolítica actual como sujetos y sociedades con características particulares que han sido determinadas históricamente. En palabras de Marini, la autonomía teórica que hemos alcanzado nos permite confiar en que sabremos dar respuesta al gran reto que se nos ha deparado. Y bueno, aquí dejaría en esta primera parte. Muy bien, Georgette. Llama la atención que no haya argentinos ahí, pero por algo la teoría de la marxista la dependencia tiene más fuerza en Brasil y en México, ¿no? Bueno, le damos, después vas a continuar en la segunda ronda, ¿no? Le damos la palabra entonces a otra compañera muy querida. Esta mesa reúne a varios amigos y amigas. Arantxa Tirado, que acabo de descubrir 2 doctorados. Es doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Pero además de los doctorados, que es la inscripción institucional, es una gran militante de nuestra tradición, no tiene temor a polemizar y creo que es parte del alma del marxismo, ¿no? Ese espíritu que tiene Arantxa. Así que adelante, Arantxa, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Néstor. Realmente es un honor estar aquí con ustedes hoy y es un honor para mí formar parte de este grupo, la invitación que me hiciste, y bueno, debo confesar que soy de las incorporaciones más recientes del grupo y por tanto tengo poco recorrido y espero pues en los tiempos que vienen poder aportar mucho y sobre todo pues participar en este aprendizaje colectivo y en la retroalimentación que este tipo de iniciativas nos permiten. Y me parece que es un espacio de intercambio que tiene la virtud no solo de ser un espacio de debate teórico, sino como han explicado en las presentaciones previas, sino un espacio que trata de aunar esa necesaria vinculación de la teoría con la praxis, como en la mejor tradición del marxismo. Y por eso igual yo voy a hacer una intervención hoy que es un poco de batalla, porque mis primeras reflexiones y mi primera intervención en este grupo, en este acto público, las quiero centrar en una idea que me preocupa no solo en lo teórico, sino sobre todo pues en las consecuencias que tiene en lo práctico, en la política, que lo he titulado La importancia del pensamiento antiimperialista. Y como veremos, tiene diferentes ramificaciones, porque no es solo un debate en el marco de las relaciones internacionales, va más allá. Me parece que es fundamental reclamar, reivindicar la vigencia del pensamiento antiimperialista, que quizás es algo que tenemos muy claro en este contexto, o incluso la gente que nos está escuchando. No solo para entender que, por ejemplo, pues desde América Latina se han aportado elementos fundamentales teóricos para comprender las transformaciones en el sistema internacional, como por ejemplo, pues gracias a la política exterior que llevó a cabo con su visión militar estratégica el presidente Chávez, pues se abonó en esa transición geopolítica, en lo que yo llamo, siguiendo a este autor neogramsciano Robert Cox, un bloque contrahegemónico de poder que coadyuvó, ¿no?, en esa construcción geopolítica alternativa a la geopolítica del imperialismo. Y esto es fundamental, ¿no?, vincular esa teorización que prácticamente no existe en nuestras universidades del centro de Europa o incluso del sur, del norte, si se puede considerar así, del Estado español, sino porque creo que es una herramienta imprescindible el pensamiento antiimperialista para comprender y entender las coordenadas en las que se sigue moviendo la política latinoamericano-caribeña. Quizás esto es muy obvio, leído desde América Latina, pero créanme que leído desde este lado, yo ahora mismo resido en Europa, he residido muchos años en México, también formo parte de ese grupo de la UNAM, soy orgullosamente Pumas, por supuesto. Claro, parece increíble que haya que rescatar la vigencia de este pensamiento, pero desde Europa, cuando empezamos a hablar de antiimperialismo, pues se asocia a consignas políticas en el mal sentido del término, porque por supuesto ser militante de la izquierda está
estigmatizado porque ya se presupone que no eres científico, no eres académico, eres un simple militante, y además es un discurso de los años 60, 70, propio del mundo de la Guerra Fría, de la época de la descolonización, etc. Pero desgraciadamente, pues las condiciones que provocaron el surgimiento del imperialismo pues siguen vigentes, ha mutado obviamente el capitalismo, no vamos a hablar con propiedad, pero el imperialismo no se ha existido, por mucho que algunos trataran de teorizar sobre el imperio, ¿no? Lo que ha hecho el imperialismo ha sido mutar, pero sigue funcionando en esencia. Desde sus primeras teorizaciones a principios del siglo XX, ¿no? que Lenin pues, retoma esos trabajos previos de Hilferding, de Hobson y que también Rosa Luxemburg o Bukharin u otros teóricos hasta el día de hoy, ¿no? Con debates entre Harvey, entre Petras y otros autores, esa teoría del imperialismo sigue vigente y denota que obviamente es un proceso que está mutando, que debe ser debatido y que creo que obviamente en América Latina o en el sur global, que es donde se padece el impacto de esas políticas imperialistas, pues es obvio. Pero también debería serlo, ¿no? Cuando observamos a una Europa, una Unión Europea supeditada a Estados Unidos en muchos aspectos de su política exterior. Por ejemplo, ahora pues con el ejemplo de que se está negando a ir a observar las elecciones venezolanas, la Unión Europea, pues esto es un acto obviamente que responde a los dictados de Estados Unidos, igual que lo fue el acto de reconocimiento del gobierno virtual 2.0 del señor Guaidó, ¿no? Y como diría Atilio Borón en un encuentro precisamente de Claxo hace 2 años en Buenos Aires, donde tuvimos la ocasión de vernos, yo creo que fue la última vez que nos encontramos con Néstor, en una mesa que se celebró de 200 años de Marx, él dijo una frase que me parece muy interesante, que es el imperialismo es imprescindible para hablar de la colonialidad o la neocolonialidad. Yo creo que lo ha dejado claro Néstor hace un rato, pero bueno, es relevante destacarlo. Y es relevante destacarlo porque América Latina todavía padece golpes de Estado tradicionales y de nuevo tipo. Ni se diga Venezuela víctima de la guerra híbrida, estas referencias que hacía Néstor a la teoría de la guerra de von Clausewitz, por ejemplo, esta idea de minar la moral, la división, esto es parte neurálgica de la guerra híbrida, que se sustenta también en un peso muy grande de los factores de guerra psicológica o de guerra de cuarta generación. Ni se diga el tema del lawfare, que también lo ha mencionado con otro término Tania y que Georgette también conoce perfectamente porque ha trabajado sobre ello desde una perspectiva de nueva contrainsurgencia. Yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, al fin y al cabo está dentro del marco de la guerra híbrida, que no deja de ser también una contrainsurgencia. Y en este contexto, como digo, con golpes de Estado también tradicionales, con participación del ejército, como lo que pasó en Bolivia hace un año, pues hemos asistido a pronunciamientos de personas referentes de un pensamiento que hoy en día concita grandes adscripciones, como es el feminismo, entendido, ¿no? En términos generales. Ya sabemos que el feminismo también son los feminismos, es muy plural, pero fue bastante lamentable el año pasado pues, escuchar ciertas declaraciones sobre el golpe de Estado de Evo Morales y negando, de hecho, que ese golpe fuera tal, ¿no? Y esto es preocupante porque eran no solo mujeres referentes, mujeres y hombres, referentes del feminismo liberal, sino también de un feminismo crítico o de un feminismo vinculado con el pensamiento decolonial, como fue en su momento pues, Silvia Rivera Cusicanqui, Rita Segato, aquí mi gato que es antiimperialista pues tiene también algo que decir, que hicieron declaraciones muy duras sobre la figura de Evo Morales y prácticamente, alguien dirá que es injusto decir esto, pero yo creo que prácticamente justificaron el golpe, ¿no? Cuando Rita Segato dijo que Evo cayó víctima de su propio peso, pero un vacío de poder que se genera por muchos errores y excesos, o sea, vacío de poder, ¿no? Es un eufemismo. Entonces, no pretendo hacer una intervención que sea pues, una acusación personal, pero sí me parece que esto es un debate, el debate dentro de los feminismos, que se ha de dar, que podemos profundizar, si quieren, después en la segunda parte, pero creo que es un debate que tenemos que dar también en el marco de este grupo de trabajo, que espero retroalimentarme con las compañeras y que es parte de los proyectos que tenemos entre manos. Y lo dejo aquí de momento.
Buenísimo, Arantxa. Felicitaciones y dos pequeñas observaciones. Si la Unión Europea no quiere ir a observar las elecciones en Venezuela, tendría que haber ido a observar las excelentes elecciones en Estados Unidos, que son un ejemplo de transparencia mundial, ¿no? Y por otro lado, felicitarte por la valentía de mencionar esto que sucedió en Bolivia, porque es un debate donde mucha gente lo sabe, es un secreto a voces. Hay gente que lo sabe, pero no se anima a decirlo por miedo a recibir críticas. Entonces te felicito porque sos consecuente con la tradición que siempre agarrás el toro por las astas y te metés de lleno en los problemas. Bueno, se pudo conectar finalmente nuestro amigo, compañero, camarada, marxista y hippie de la República Bolivariana de Venezuela, Roger Landa, gran lector de Marx, gran estudioso de Marx, gran estudioso de Ludovico Silva, que es un pensador muy importante de Venezuela. Y Roger, te escuchamos. Filósofo, además. Y bueno, muchas otras cosas. El compilador de una obra muy importante sobre Marx, en la cual han escrito varios de los integrantes de este grupo. Adelante, Roger, si estás por allí. Tenés el micrófono apagado, Roger. ¿Me escuchas? Para la gente que está mirando, en Venezuela, como también sucede en Cuba, hay un bloqueo norteamericano y por lo tanto las comunicaciones son muy complejas y son muy difíciles. No es producto del capricho o de la informalidad. ¿Estás ahí, Roger? Aquí aparece tu micrófono apagado. Tenemos problemas. Podemos avanzar con Joanka, tal vez. Dale, entonces. Bueno, mientras que el compañero Roger Landa de Venezuela, que insisto, porque esto es parte de la lucha de clases y de la confrontación de ideas. En Venezuela los compañeros tienen problemas para conectarse. Y en Cuba directamente no se pueden conectar al Zoom por imposición de Estados Unidos. Entonces, la compañera Joanka León del Río, amiga, compañera, camarada, colega, una gran filósofa, una gran pensadora de Cuba, por la imposibilidad del bloqueo que somete a Cuba el imperialismo norteamericano, las compañeras y compañeros de Cuba que forman parte de este grupo de trabajo no pueden participar de las reuniones vía Zoom. Entonces Joanka nos envió un video que lo vamos a ver ahora. Previamente quería mencionar que Joanka es educadora popular, investigadora del grupo Galfisa del Instituto de Filosofía desde hace muchos años, miembro del comité organizador de los talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios, doctora en filosofía, investigadora, profesora titular del Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencia de Cuba. Y además agrego, aunque ella no lo puso, estudió en Costa Rica, es una gran conocedora del pensamiento de Franz Hinckelhammer, trabaja en colaboración con movimientos sociales y en la educación popular a través del Centro Martin Luther King de La Habana, que es un centro de pensamiento crítico heterodoxo y muy rebelde, y es una persona muy querida por nosotros y nosotras. Así que vamos a ver su video, el video que nos envió. Perdón, ¿se oye el sonido? Creo que no. A ver si lo podemos poner de nuevo, porque un segundo, aparece... Tuve un problema, no le puse una cosa que faltaba. Un segundito. Sí, tranquilo. Bravo. Buenas tardes. Enviamos este video por las dificultades que tenemos desde Cuba de poder acceder al Zoom, por las razones que sabemos del bloqueo económico y comercial a la isla hace todo el tiempo que ha existido y existe la Revolución Cubana, y en esa batalla estamos. Pero igual nosotros hacemos todos los esfuerzos para poder estar en estos espacios importantes.
Igual agradezco la oportunidad de esta participación al trabajo de coordinación del grupo Claxo, al que pertenezco, y en general a esta importante red académica del sur global. El tema que voy a compartirles se llama Coordenadas del marxismo del sur global, algunas ideas a partir de la obra de Franz Hinckelhammer. ¿Cuántas veces necesitamos ubicar en un territorio de espacio y tiempo desde dónde, en qué lugar y para qué ejercemos nuestra afiliación a un sistema de ideas que de manera impertinente sigue dando explicaciones, razones y sentidos para transformar el mundo? El irredento marxismo en el mundo de las ideas es vital y cada vez más urge volver a chirriar las amarras de sus piezas conceptuales para rehacer desde la compleja historia de su devenir el arma más fuerte lanzada a la cabeza del capital. En ese afán anda el grupo de trabajo de Claxo, quien nos reúne en esta ocasión. Tal como declaramos en la presentación del grupo, es necesario estudiar, hacer visible, profundizar el análisis sobre el estado actual y los alcances que tienen los marxismos en el sur global. Esos diferentes enfoques del marxismo producido para, por y en la región del sur global y que aportan en el sustento de las resistencias y luchas populares desde la perspectiva del pensar para transformar, en el sentido dialéctico más radical, es decir, de ir a la raíz de la complejidad de la realidad. Queremos compartir con ustedes algunas ideas sobre la obra de uno de los exponentes esenciales del marxismo del sur global, con la virtud de haber ganado con ella su lugar en ese sur. Estamos hablando del filósofo, economista o teólogo profano, como lo han definido Franz Hinckelhammer. Con la presentación de algunas de esas ideas queremos mostrar, o por lo menos acercarnos a algunas coordenadas de ese marxismo y los desafíos que coloca. Es reconocido ya el apego de Franz a la lógica dialéctica del pensamiento de Marx, con el que recrea en un diálogo polémico explícito y en otra subyacente en el discurso. Para Franz, la raíz del pensamiento crítico está en Marx, en su método de la crítica marxista a la economía política, el fetichismo de la mercancía y la crítica de la religión. El dominio de estos instrumentos analíticos críticos le permite a Franz mostrar la dialéctica compleja del sistema contemporáneo de dominación múltiple del capital y la reproducción de sus mitos. La crítica al socialismo real también es asumida dentro del marco analítico dialéctico y brinda uno de los más integrales análisis de los límites y condiciones de posibilidad del proyecto socialista devenido en el siglo XX. Franz llega al sur, a Chile a finales de los años 60 del siglo pasado, para dar clases en la Universidad Católica, formando en educación sindical y política. Venía de una afiliación política de la democracia cristiana y, como él mismo refiere, el proceso de la unidad popular, el vínculo con la forja de un pensamiento crítico revolucionario en Chile, lo radicaliza en todos los sentidos. Trabajó esos años vinculado a la formación política en la Universidad Católica, investigando en el Centro de Estudio de la Realidad Nacional, CEREN. Este año se conmemora, o sea, en este 2020 se conmemoran 50 años de la publicación en Cuadernos de la Realidad Nacional, que salía de este centro, de uno de los más importantes y fundantes trabajos de Franz, Ideología del Desarrollo y Dialéctica de la Historia. Como apunta el intelectual Aurelio Alonso, intelectual cubano Aurelio Alonso, esta obra se insertó en el foro de reflexión para el debate desprejuiciado sobre el proyecto socialista. Unas 4 semanas después del golpe militar, Franz abandona Chile, pero con la firme convicción de regresar a ese sur global del que hoy hablamos en este coloquio. Y regresa a Centroamérica, donde funda con colegas de la Teología de la Liberación, Hugo Asman y Pablo Richard, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, desde donde brotarán en el diálogo profundo y reflexivo con investigadores y estudiantes obras tan claves para el hoy como Crítica de la razón utópica, El mapa del emperador, Democracia y totalitarismo, La violencia sagrada del imperio, Sacrificios humanos y sociedad occidental, El grito del sujeto, El sujeto y la ley. Por este último libro sería el primer intelectual de la región en recibir el Premio Libertador al Pensamiento Crítico que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, creado por el presidente Hugo Chávez Frías en su primera edición en 2005. Ideología del Desarrollo y Dialéctica de la Historia es hoy de una actualidad insoslayable, aún pasando 5 décadas. Se han realizado en estos meses del segundo semestre del año coloquios virtuales sobre su actualidad en los que ha participado Enrique Dussel, entre otros y otras. Desde Ideología del Desarrollo y Dialéctica de la Historia, pasando por El grito del sujeto, hasta uno de sus últimos libros, Crítica a la razón mítica,
Frank nos convida a una mirada arraigal, de ir a la raíz del programa crítico del pensamiento, de encontrar las condiciones de posibilidad históricas, sociales, de una interpretación transformadora de la realidad. Para Frank es iluso presentarlo como un teórico de algo en particular. Él se reiría de esto. Frank es un inconveniente en el mundo de las clasificaciones academicistas, pero sin dudas es un pensador de una honda capacidad reflexiva. No hay enunciados apodícticos en sus propuestas. Todas parten de una premisa que siempre despliega en argumentación y demostración. Sus obras todas son siempre una propuesta crítica, siguiendo la línea kantiana de la autorreflexividad de la razón, donde el análisis trascendental, pero no metafísico, es justamente necesario. Existe una manera de colocar a Frank cercano a Walter Benjamin cuanto a aquella tesis de la colaboración de la teología y el materialismo histórico, pero sin embargo es mucho más a nuestro entender. El trabajo de Frank no es con una trascendencia, sino con la totalidad, su visión más compleja de los problemas, la dialéctica irresistible de estos y la urgencia de invertir de manera crítica permanente todos los discursos que de sí misma haga la realidad. Es por eso que para Frank hay premisas históricas, sociales de las que partir, y ellas las encuentra en Marx. Cuando plantea la superioridad del ser humano para el ser humano, no hace un centrismo antropológico, sino coloca la radicalidad del discurso de la vida en la humanización del hacer del ser humano. Los instrumentos analíticos que despliega permanentemente en todos sus análisis de la deuda, de los mitos, de la globalización neoliberal, del capitalismo depredador, de la crítica a la modernidad capitalista racista, colonial, patriarcal, de la crítica al socialismo real, a la razón utópica, tienen también un punto de anclaje visible. La crítica al fetichismo y a la economía política buceada a grandes profundidades en la obra de Carlos Marx. Vamos a apuntar algunos elementos sobre la crítica a la razón utópica de este pensador latinoamericano por voluntad, con las que orientar las coordenadas del marxismo en el sur global. 1. Siguiendo la línea esbozada por Marx en la crítica al socialismo utópico, Hinkelhammer incorpora el análisis contextualizado de este e indica los límites de la racionalidad utópica y por consiguiente no su devaluación epistémica, sino su reconceptualización compleja. La utopía conservadora es antiutopismo y pretendido realismo cuando se plantea como cierre de un futuro definitivo, fin de la historia y por ende el depósito de todo futuro humano con todas sus afirmaciones imaginables, cuya conservación es inviolable. El discernimiento de las utopías es un elemento fundamental del pensamiento social crítico para convertirse en instrumento teórico eficaz de la revolución. Al mismo tiempo, la crítica a la utopía no antiutópica es un componente esencial para enfrentar constructivamente las alternativas antihegemónicas como conciencia del cambio revolucionario. La crítica dialéctica a la utopía se hace en nombre de la práctica crítica de y citamos a Frank, constante rehacerse de la sociedad frente a sus problemas más candentes en cada momento. Y señala Frank, el joven Marx encontró una expresión feliz para esta relación de la crítica con la sociedad que él pretendía cambiar, la producción de las relaciones de producción mismas. Fin de la cita. El punto de partida que indica Hinkelhammer es un criterio material universal, la reproducción de la vida. Este principio no es un valor, derecho legal, automatismo tecnológico, sino la premisa fundamental de toda historia humana, que es la que plantea la necesidad vital de la existencia humana, que Marx indicara. Y cito a Marx, la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los seres humanos se hallen en condiciones de poder vivir. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma. Sí, fin de la cita. La racionalidad capitalista, fragmentaria, extrema, es irracionalidad y suicidio colectivo, y afirma Frank. Si, en cambio, la humanidad se emborracha con el heroísmo del suicidio colectivo, ella tiene el poder para realizarla y nadie lo podrá impedir. El querer vivir es una tarea y no el resultado de una reacción instintiva. Esta última es solo el punto de partida. Otro de los temas esenciales a retomar para los desafíos del marxismo en el sur global es el estudio de la teoría de las clases. Consideramos que reencontrarse con el libro Ideología del Desarrollo y Dialéctica de la Historia, donde dedico un amplio capítulo sobre este tema, es importante en los momentos de hoy. Buscando todo el tiempo el hilo argumentativo desde la obra de Marx, él señala la necesidad de, y cito, restablecer el rigor científico de la teoría marxista de clases
para poder definir la situación de la clase dominante en las sociedades actuales. En este capítulo, él sostiene que es, y cito a Franz, error básico definir el concepto marxista de las clases a partir de la propiedad jurídica como una forma de apropiación. Fin de la cita. En tanto, este error omite la complejidad de, y cito a Franz, la relación que existe entre estructura de clase y división social del trabajo, que determina la criticidad y, por lo tanto, la esencia de la teoría de las clases en Marx. Esta coordenada del marxismo sigue siendo una tarea impostergable y pendiente. La obra de este pensador complejo y profuso, teólogo de la liberación, economista, filósofo, comprometido siempre con la reflexión radical y con las luchas y la resistencia de los pueblos de la región, es ampliamente conocida. Sin embargo, no muchas veces es colocada en la formación docente en nuestras academias. Por eso muchos de sus estudiosos hacemos los esfuerzos por incorporarlo a ella. Sin embargo, en los procesos de formación política de las organizaciones sociales populares sí encontramos el estudio de este pensador. En este año de pandemia y agudización de la crisis general social del mundo, Franz ha actuado en civismo mundial al lanzar una convocatoria por una condonación de la deuda pública externa de América Latina, la cual algunos hemos firmado. En Cuba, la obra de Franz es conocida entre economistas, filósofos y teólogos. En el año 2003 le fue conferido por la Universidad de La Habana el título de doctor honoris causa. Amigos de esos primeros años de Franz en América Latina, como Bel Lara, editor de la revista Pensamiento Crítico en los años 60, Aurelio Alonso, del equipo editorial de la misma revista, el reverendo Raúl Suárez, presidente honorario de la Asociación del Centro Memorial Martin Luther King Jr., entre otros, han estudiado y divulgado la obra de Franz. El espacio Pensar a Contracorriente, como videoteca del pensamiento crítico de la región, un espacio realizado en Cuba, atesora una extensa entrevista realizada en Cuba por Franz por el doctor Henry Mora, economista costarricense. Hace ya 3 años, en el marco del 14 Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, se creó la cátedra, no el 14, sino en el 11º Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, se creó la cátedra de Pensamiento Crítico Franz Hinkelamer, del Instituto de Filosofía. Franz ha sido un permanente participante de estos talleres, espacio que a él particularmente le gustaba participar siempre. La idea recurrente en Franz, desde la postura epistémica de la crítica radical a todo lo existente, en el principio marxista de echar por tierra todas aquellas relaciones que hagan del ser humano un ser despreciable, desechable, es vital en la actualidad para poder hacer un ejercicio comprometido con la transformación revolucionaria de nuestras sociedades. En una conversación hace unos 3 años, preguntábamos a Franz sobre los desafíos epistemológicos a enfrentar para la formación política del movimiento social popular y el lugar en ellos del pensamiento crítico. Él, con su agudeza, nos indicaba la nulidad de aseveraciones absolutas sobre esto desde un escritorio, desde una posición de observador externo, pero apuntaba en lo importante de esta problemática para un debate, donde la idea central es la irracionalidad de lo racionalizado y la urgencia de enfrentar una llamada, entre comillas, ética del mercado y revelar la condición humana de yo soy si tú eres. Estas ideas en las que ha trabajado Franz en sus últimos libros, de crítica a la razón mítica, hacia una economía para la vida y otros textos, develan la coherencia y continuidad de una reflexión dialéctica consecuente con el humanismo radical y profundamente marxista nuestro americano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, diferidas, pero le acabo de sacar una fotografía a la pantalla que ya se la envié a Joanka, una gran pensadora de Cuba y su ponencia sobre un gran pensador mundial, ¿no? Un gran crítico demoledor de von Mises, von Hayek, Milton Friedman y toda esta economía neoclásica que alguna vez el pensador colombiano Renán Vega los denominó criminales de guerra a estos economistas. Franz Hinkelamer ha aportado enormes herramientas para esa crítica del neoliberalismo, de la economía neoclásica, y también para repensar el socialismo. Así que muchísimas gracias, Joanka, y ojalá puedas después ver el video con tu intervención. Roger, ¿estás entonces conectado? Roger Landa, ¿estás por allí? Ahora sí me escuchan, Néstor. Saludos.
Ahí está, te escuchamos muy suavecito. Creo que entonces, hay algunos problemas de conexión. Ok, voy a tratar de prestar mejor la voz para intentar comunicarme con los compañeros y compañeras que me han conectado. ¿Se escucha? Sí, ahí si hablas fuerte se escucha. Te voy a presentar. Roger Landa, No estoy ya seguro lo mencioné. si me lo van a escuchar. A ver, te voy a presentar, Roger, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Roger? Roger, Sí, sí te escucho, Néstor. Si puedes apagar tu video, vas a tener mejor potencia. Sí, sí te escucho. Bueno, entonces le damos la palabra a Roger Landa, que es un amigo, un compañero, un camarada de la República Bolivariana de Venezuela, filósofo, sí, escucho. Filósofo, gran lector de Marx, gran estudioso de la obra de Ludovico Silva, que es un gran marxista venezolano. Trabajó muchos años en la red de apoyo a la República Bolivariana de Venezuela, la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, en el Premio Libertador Pensamiento Crítico, también colaboró junto con Carmen Borges y Manuel Azuaje, otro compañero que integra nuestro grupo. Y bueno, tiene una obra incluso inédita que le ha costado publicar porque no hay editoriales de izquierda, ¿no? Adelante, Roger, felicitaciones y si podés, hablar en un tono fuerte, así se te oye bien. Adelante, Roger, si podés. Gracias por la presentación, Néstor. Saludos a las compañeras, los compañeros que están conectados con... Gracias, Néstor, por la presentación. Un saludo fraterno a todos los compañeros que están conectados en el coloquio. Muchas gracias por la presentación. La mesa en la que se me ha invitado a hablar tiene por nombre las coordenadas del marxismo del sur global. Entonces, Néstor, te propongo que, dados sus problemas, puedan continuar y yo le voy a pedir que me grabe por el WhatsApp y lo pasamos así. Ahí está. Buena idea, muy buena idea. Bueno, volvemos entonces a Tania. Segunda ronda. La compañera Tania Carranza, recordamos, para los que recién comienzan a vernos, es una gran pensadora, investigadora de la UNAM, y la primera parte de su intervención nos habló de 3 nociones fundamentales: la tierra, la democracia, el socialismo, la dimensión del marxismo como una filosofía de vida y de amor anticapitalista. Y bueno, adelante, nos habló también del colonialismo interno y de muchos otros temas. Adelante, Tania, si podés continuar, por favor. Sí, muchas gracias, Néstor. Y bueno, ojalá podamos tener la mesa completa en un momento más. Yo quisiera empezar por decir, haciendo alusión a algunas de las cosas que han dicho Joanca, Arantxa, Georgette, acerca de la dialéctica. Es decir, mi propuesta sería en esta reflexión filosófica, ¿no?, que propone Gramsci para ir rompiendo el sentido común. Hablar del materialismo histórico necesariamente tiene que ver con la dialéctica. Entonces quiero empezar por decir algunas otras palabras que decía yo que desde mi punto de vista son una suerte de alter ego de las otras propuestas de los populares, de los y las populares que han planteado a lo largo de la historia en América Latina, y decía yo que hay muchísimas otras palabras por revisar.
Pero quisiera profundizar la reflexión acerca de la necesidad de la resignificación de otras categorías, como por ejemplo la palabra dependencia. Georgette nos hablaba muy claramente de lo que significa la teoría marxista de la dependencia. No es eso lo que está en discusión, sino la propia palabra dependencia, que a mi juicio es un lenguaje del norte que utiliza para promover la incapacidad de los pueblos del sur de salir del sistema capitalista. Es decir, como si nos colocaran permanentemente en la subalternidad, en esa dependencia. Otra palabra por ahí que me parece que es importante debatir desde las izquierdas es la palabra progresismo. El progresismo, si lo comprendemos desde el progreso que analizaba Rosa Luxemburgo como un camino evolutivo e idílico hacia la democracia, tendría mucho más que ver con la socialdemocracia, es decir, con el establishment mismo capitalista, que con una propuesta alternativa, ni socialista, ni mucho menos, pero que es una palabra, el progresismo es una palabra que se utiliza muy comúnmente desde las fuerzas de izquierda para describirse a sí mismas como populares. Otra de las palabras que también hay que rediscutir desde mi punto de vista de la autocrítica marxista es la de la resistencia. La resistencia sugiere también una colocación del capitalismo de los sujetos en una condición de pasividad, de inmovilidad e incluso... Tania, ¿sí? Perdón que te interrumpa. Lo último fragmento ¿sí? Se perdió. Si lo pudieras repetir, por favor. Claro, desde resistencia podría ser... sí, decía yo que la palabra resistencia también es importante rediscutirla desde los ámbitos de la autocrítica marxista, porque resistencia sugiere, en todo caso, una cuestión de pasividad, de inmovilidad de los pueblos o del sujeto, e incluso desde mi punto de vista sería una especie de aguantar los golpes, de poner la otra mejilla, que es una idea judeocristiana. Y Gramsci mismo decía que es el no reconocimiento del papel histórico que nos corresponde, es decir, ponernos en el mismo lugar de subalternidad que nos coloca el capitalismo. La otra palabra, que esa la dejo todavía más a debate y más a discutir en otros momentos, es precisamente la de la izquierda. Porque la izquierda viene de una tradición europea que sugiere que es una ideología política que requiere de un monarca como un árbitro central para distinguirse de la derecha. Y bueno, ya de por sí la monarquía pues es un principio antirrepublicano. Al colocarse la izquierda en el mismo nivel, en el mismo nivel como si fuera igual que la derecha, entonces le quita la posibilidad de describir y de discutir la lucha de clases. En todo caso, como dice Gramsci, tendríamos que hablar de clases subalternas y de clases dominantes. Independientemente de que es cierto que hay que profundizar en esa ideología política. Y finalmente, cuando yo estoy hablando en América Latina de la identificación de la movilización anti-imperialista de los y las populares, también hay que distinguir una categoría que distinguía muy bien Marx en su momento, que es la palabra lumpen. Los lumpen son para Marx los parásitos de la clase trabajadora y son sostenidos por la propia corrupción, que es endémica del capitalismo, pero también pueden ser golpeadores pagados por el sistema, ya sea por el propio Estado o por las corporaciones privadas, pero lamentablemente tiene muchos seguidores, tanto entre las clases populares y las clases medias, sobre todo cuando hay acciones de espontaneísmo, que esa sería la última palabra que me gustaría discutir en este alter ego, en esta contraposición, digamos, de lo que sería la reflexión filosófica. El espontaneísmo, decía Gramsci, es una catarsis colectiva, es el sentido común en sí, que proviene de una ausencia de reflexión y desde mi punto de vista confunde los linchamientos con
auténtica justicia revolucionaria. También decía Gramsci que el espontaneísmo es una psicosis de guerra, porque está causada por el propio malestar del sistema capitalista. De tal manera que todo esto que acabo de decir, si no se discute, si no hay una suerte de, también como decía Aranza, ¿no? De una identificación de la descolonización a partir de identificar cuáles son las nuevas formas de contrainsurgencia que tienen que ver con este sostenimiento del colonialismo mental, pues entonces estaríamos no solamente frente a una ausencia de reflexión filosófica, que ya lo trabajaba Gramsci a profundidad, sino que tenemos el riesgo de coincidir con fenómenos del fascismo. De tal manera que, volviendo un poco a lo que decía yo al principio, y con esto cierro, si Álvaro García Linera nos hace una convocatoria, digamos, a hacer una reflexión filosófica mucho más amplia que permita ir rompiendo con el sentido común a partir del sostenimiento en las bases populares, de gobernar en las calles, de reconocer lo humano, de reconocer los propios errores que las izquierdas han tenido, entonces podríamos sí converger en un proyecto socialista mucho más acabado. Y pues para hacer alusión a lo que yo decía al principio, a modo de cierre circular y dialéctico, un proyecto marxista que finalmente aluda a la vida y al amor. Con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania, por tu brillante intervención. Bueno, hay unos mensajes de gente que está mirando, los voy a leer después para que nadie pierda tiempo nadie pueda dejar de intervenir. Y una pregunta para Georgette, que tiene la palabra para continuar con su intervención. ¿Qué diferencia hay entre la teoría de la dependencia y la teoría marxista de la dependencia? Adelante, Georgette. Muchas gracias. Son dos cuestiones, ¿no? Principalmente, y las dos redundan en la cuestión de la dependencia. También tengo otra parte que quisiera presentar, ¿no? Que fue la que inicialmente pensé para compartir con ustedes acá, pero bueno, son 10 minutos para todo eso, ¿no? Entonces, bueno, brevemente diría que esta cuestión de resignificar la dependencia sería importante, no sé si resignificarla o seguirla discutiendo, ¿no? Seguirla discutiendo con trabajo, ¿no? Con trabajo reflexivo, porque pues no es una categoría arbitraria, ¿no? No es una palabra arbitraria, es una categoría de análisis surgida, emanada en América Latina, como producto de una serie de reflexiones que, como ya decía, llevan 47 años de desarrollo, ¿no? Yo la verdad es que desconozco esos usos desde los lugares centristas o centrales de enunciación de la dependencia, ¿no? La verdad no conozco este tipo de trabajos, ¿no? O enunciaciones como la dependencia, como con una connotación negativa, ¿no? Para referirse a América Latina, entonces no podría hablar de ello. Y la diferencia entre la teoría marxista de la dependencia y la teoría de la dependencia tiene que ver también con algo que mencionaba al principio, que es esta diferencia política de la cual surge o se escinde la vertiente marxista dentro de una tradición más de largo plazo, más inicial, que fue la teoría de la dependencia, ¿no? Es un momento histórico que ha sido, digamos, muy repasado, muy discutido, por lo menos acá en México, específicamente en la UNAM, ¿no? Específicamente en los estudios latinoamericanos y específicamente dentro de los estudios latinoamericanos, quienes se interesan por esta vertiente marxista, ¿no? Y tiene que ver, bueno, así en la súper síntesis, que la teoría de la dependencia con el paso de los años se fue volcando más hacia una teoría del desarrollo, ¿no? Hacia un desarrollismo cepalino en sus inicios y bueno, después derivando igual en la cepal o no, pero en una corriente como neodesarrollista, ¿no? Y la dependencia y la vertiente marxista se enfocó mucho más
en esta cuestión de la dialéctica de la dependencia y en una propuesta hacia el socialismo y hacia la reapropiación de la democracia no liberal, digamos, la democracia sustantiva y no la democracia liberal, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay muchísimo material para revisar, afortunadamente, entonces si les interesa profundizar, igual podríamos dar algunas recomendaciones. Y bueno, ahora sí, ¿no? Continúo con esta segunda parte, que en realidad ya es cuando me interesa, bueno, cuando voy a hablar a fondo de los alcances de la teoría marxista de la dependencia en esta coyuntura, ¿no? De crisis y pandemia. Teoría y praxis deben corresponderse, y esto sucede cuando la primera es producto de la realidad que se analiza mediante esfuerzos analíticos y argumentativos que busquen explicar la praxis, dar cuenta de ella. Por el contrario, el desafío queda desatendido cuando la teoría es motivada por pretensiones de sesudas elaboraciones, muchas veces en el aire, más que producir ideas que contribuyan a la comprensión del acontecer en nuestras sociedades. Hoy podemos decir que la teoría marxista de la dependencia ha logrado abordar los desafíos entre la teoría y la praxis mediante un arduo y colectivo trabajo intelectual durante casi 5 décadas, cuyo punto de partida ha sido la realidad social imperante. Desde la dependencia como determinación estructural de nuestras sociedades, hemos podido identificar en la historia reciente los particulares estragos que la crisis capitalista ha producido en América Latina. Por ejemplo, el recrudecimiento de las políticas neoliberales que agudizan la superexplotación, el estado del cuarto poder tras los golpes de estado en Paraguay, Brasil y Bolivia recientemente, el subimperialismo y la reconfiguración política y geopolítica de la derecha en la región durante el último lustro, el realineamiento automático respecto a Estados Unidos que han adoptado los gobiernos de Lenín Moreno en Ecuador y Jair Bolsonaro en Brasil, la elección de Trump para mitigar la crisis dinamizando el complejo industrial militar de Estados Unidos, etc. En la actual coyuntura de la pandemia del COVID-19, la teoría marxista de la dependencia continúa contribuyendo a la comprensión de lo que estamos viviendo. En primer lugar, señalando que la pandemia es un mero síntoma de la crisis estructural capitalista estallada en 2008, por lo que importa discernir entre los aspectos estructurales y coyunturales. Por ejemplo, la superexplotación del trabajo, que es estructural en América Latina, se profundiza en el actual contexto. Producto de las privatizaciones neoliberales, las mayorías de trabajadoras y trabajadores no tienen garantizado el acceso a la seguridad social ni el derecho a la salud en medio de la crisis sanitaria y el imparable aumento de contagios en el mundo. Esto además de que, sobre pretexto del COVID, la economía capitalista y sus empresarios defienden la preservación de sus ganancias a costa de la precarización aún más aguda de la vida de las y los trabajadores mediante una mayor flexibilización laboral, recortes a los salarios, tanto nominales como reales, retención de los mismos, recortes de personal que redundan en pérdidas de empleo masivas y repuntes de las tasas de desempleo, movimientos de desplazados y migraciones, incremento de pobreza y miseria, etc. Otro elemento fundamental de nuestras economías son los amplios sectores sociales cuyos ingresos son productos del autoempleo y el comercio informal, que igualmente se ven afectados por la contracción del de por sí ínfimo mercado interno latinoamericano. Todo lo anterior, acompañado de la represión, característica de la contrainsurgencia en esta región, a los movimientos obreros, de mujeres, estudiantiles, campesinos, etcétera, que siguen resistiendo y luchando por condiciones dignas de vida, como recientemente se ha registrado en Haití, Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Chile. Hay que hablar también de los trabajos de cuidado, históricamente invisibilizados y estructuralmente no remunerados, realizados por mujeres, quienes se ven afectadas triplemente, cuando menos, por la coyuntura pandémica actual. Triplemente, cuando menos digo, ¿no? Uno, por el redoblamiento de trabajos de cuidados que realizan las mujeres en el espacio doméstico, debido a que el confinamiento mantiene en el hogar a todos o la mayoría de sus integrantes. Pero eso no se traduce en la distribución equitativa de su participación en los trabajos de cuidado, sino que profundiza las desigualdades de género preexistentes. Una de las desigualdades y condiciones preexistentes de las que también hacía referencia la directora de Claxo esta mañana cuando presentaba el coloquio, ¿no?
2, por la no remuneración de dichos trabajos que sí implican un mayor desgaste físico, emocional, mental y de tiempo para las mujeres. 3, por la violencia doméstica a la que estamos sujetas las mujeres latinoamericanas, que en el actual periodo de confinamiento ha aumentado entre un 50 y un 70% en los países de la región. Según el último informe de la Oxfam, publicada en enero de este año, en los países de renta baja, las mujeres dedican entre 5 y 14 horas diarias a trabajos de cuidado. Bueno, ¿cuáles son estos trabajos de cuidado? Preparación de alimentos, limpieza en los espacios del hogar, cuidado de menores, enfermos y otros miembros de la familia, etc. Dichas horas semanales se han incrementado al menos en 3.5 horas durante el confinamiento por la pandemia, según levantamientos recientes de ONU Mujeres y de la CEPAL. Todos estos desafíos a los que nos enfrentamos hoy en esta región del sur global, donde el Estado se suma a los problemas estructurales de la dependencia en América Latina. Quise decir, todos estos son los desafíos, ¿no? Y el Estado se suma a estos problemas estructurales, ¿no? Como un Estado desmantelado por las privatizaciones neoliberales, con un casi nulo margen de soberanía, con instituciones políticas débiles, con bajos niveles de recaudación fiscal, con falta de infraestructura básica para preservar la salud de las personas, con gran parte de la población sin garantía de sus derechos básicos, con los más altos índices de violencia de género, doméstica y feminicida, y un lastimoso etcétera. En síntesis, aquí los estados son conducidos o presionados por el capital para imponer las ganancias producidas mediante la superexplotación del trabajo de hombres y mujeres, por encima de la vida humana misma. La realidad actual en esta coyuntura de pandemia y crisis es el mejor ejemplo. En última instancia, la pandemia de coronavirus pone en entredicho la hegemonía del imperialismo norteamericano y sugiere el agotamiento del modo de producción capitalista en su conjunto y, bueno, de los patrones de acumulación y reproducción del capital que en él se articulan desde las diferentes sociedades periféricas y dependientes de nuestro sur global. La mayor revelación que la actual pandemia expresa es quizás que Estados Unidos, epicentro de esta y todas las crisis de gran envergadura en la historia del capitalismo mundial, se descubre como modelo fallido y obsoleto de desarrollo y democracia basado en un capitalismo de desastre y de guerra que hoy intenta mitigar el desplome de ganancias en sus principales sectores, como lo es el complejo industrial militar, en lugar de preservar la vida. Cabe entonces preguntarse si es este un modelo digno de llamarse de desarrollo y si realmente es democrático, puesto que lo que está haciendo es excluir a las grandes mayorías de lo más esencial, la vida y el derecho humano a la salud. Por nuestra parte, como sociedades del sur global, tenemos importantes desafíos ante esta coyuntura de crisis y pandemia, que nos exige, tanto en la teoría como en la praxis, respuestas cada vez más ágiles y contundentes para superar por fin las relaciones sociales vigentes. Que nuestros esfuerzos entonces converjan en análisis y propuestas donde la teoría y la praxis se articulen para posibilitar nuestro avance hacia sociedades que sí sean democráticas y que procuren el desarrollo humano como principio y esencia de nuestras relaciones sociales a todas las escalas y en todas las dimensiones. Y por aquí lo dejo. Muy bien, Georgette, muchas gracias. Muy esclarecedora tu intervención. Bueno, Arantxa, adelante para ver si vamos entrecruzando para que tenga un carácter dinámico esto, ¿no? Así que les pedimos disculpas, lo más cómodo sería hablar de corrido, pero bueno, adelante. Bueno, yo voy a agarrar el guante que lanzó Tania con esta propuesta tan potente de vincular el marxismo con un proyecto de vida y amor que realmente está en la parte subrepticia, ¿no?, del mensaje marxista, aunque mucha gente no lo quiera entender así, porque el capitalismo es muerte y el marxismo obviamente es vida. Y me parece muy interesante apostar a esto, que conectaría un poco con lo que quiero acabar de concluir sobre el tema de feminismo, porque un lema del feminismo siempre ha sido que lo personal es político, y creo que igual también nos serviría para evitar desde el marxismo acabar con esta anestesia emocional que permite justificar desde supuestos postulados teóricos marxistas pues,
el colonialismo o el imperialismo, sea estadounidense o español, que se da, ¿no? Hoy en día tenemos gente que desde un supuesto marxismo pues justifica la labor civilizatoria del norte, del centro, hacia otros pueblos menos desarrollados y además utilizando supuestamente a Marx y supuestamente a los clásicos del marxismo. Pero bueno, no me iré por ese tema. Quería acabar reflexionando sobre lo preocupante, ¿no? de cuando utilizamos un pensamiento que es emancipador, que puede ser el marxismo, puede ser el feminismo, un pensamiento pues, igualitario desde sus orígenes, porque eso es para mí el feminismo, para establecer como dobles raseros, ¿no? Para demonizar a Evo Morales porque supuestamente es machista, porque se merece ese golpe, porque es fruto de sus errores, pero bueno, se ataca a mujeres indígenas del MAS y esto parece que no concita la misma denuncia, o incluso los sectores ya más perdidos de cierto feminismo liberal, que no nos interesa, sabemos, pero bueno, que hay que puntualizarlo, pues que pueden llegar incluso a considerar que el hecho de que una señora como Áñez, una dictadora, haya tomado el poder en ese, entre comillas, vacío del poder, pudiera ser un avance para las mujeres. Sabemos que no lo es. Esto me parece una miopía muy preocupante que tiene que ver con la involución ideológica, pero creo que también entronca claramente con el abandono de las coordenadas marxistas y del feminismo marxista en el análisis de la situación de la mujer. Hay una gran elipsis, no en todo, pero en el feminismo preponderante, en lo que es pues retomar la memoria, porque claro, obviamente no son marxistas, ¿no? Pero retomar esa memoria y esa praxis, no solo teórica, sino también cuestiones concretas de los avances que tuvo la mujer trabajadora en el marco de estados socialistas. Incluso en cuestiones que alguien dirá, qué locura, pero hay un libro muy provocador de una investigadora estadounidense que es sobre por qué las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo, ¿no? Y es un título provocador que luego desgrana con datos de estudios, diferentes encuestas que se hicieron a mujeres de estados del marco socialista, donde pues, se vincula la independencia de la mujer económica, esa emancipación, con no tener que depender de hombres que las mantuvieran y por tanto poder elegir sus parejas en libertad, no tener que aguantar estar al lado de un señor, de un chico, de un compañero que las maltrata pues, física o psicológicamente, porque ellas están empoderadas y amparadas sobre todo por un Estado que ayuda en ese sentido. Obviamente esto no quiere decir que el machismo se hubiera acabado en esos estados, pero bueno, lo dejo como apunte. Y además este tema me parece de vigencia en el debate actual, porque estos días hemos asistido a un debate encarnizado en redes a raíz de la muerte de Maradona también, que supongo que en Argentina se habrá dado, y me consta porque he leído varias respuestas de compañeras argentinas feministas, a cierto feminismo tanto argentina como sobre todo yo creo que europeo, y de cierta clase social, ¿no? que afeaba a los pobres de América Latina, a esos plebeyos dirían algunos, a la clase trabajadora, a los sectores más proletarios de las villas en Argentina, y no solo, porque Maradona es un fenómeno global, mundial, por hacer homenajes a Maradona, incluso diciendo que esto, si eres mujer además, está sirviendo para que tú pues, te vuelvas cómplice del supuesto maltrato que Maradona habría ejercido hacia sus mujeres. Bueno, podríamos debatir qué tanto esto forma parte de una campaña orquestada para denigrar a uno de los símbolos de la lucha antiimperialista, con independencia de que Maradona no haya sido, como se dice coloquialmente, una blanca paloma, a lo mejor, en sus reacciones, pero bueno, cuánta gente se muere y tiene un currículum igual o mucho peor que el de Maradona, y no estamos asistiendo a que se estén sacando fotografías, vídeos y demás imágenes para denigrar. ¿Y cómo hemos llegado a este punto en que no podemos reivindicar a nuestros referentes populares, se llamen Evo Morales, se llamen Diego Maradona?
es un poco peligroso porque siguiendo esta lógica llegará un día en que pues, no podremos reivindicar a ningún pensador marxista hombre porque seguramente pues, todos habrán incurrido en conductas machistas o habrán sustentado el patriarcado, sobre todo si eran de otra época. Y de hecho ya el otro día en redes había gente que decía, bueno, dejemos a Maradona, ahora empecemos con Marx, ¿no? Porque Marx, que esto y lo otro. Bueno, es un poco... reflejo de esta sociedad donde los debates se llevan a lo particular, se abstraen de toda estructura social, no se entienden los fenómenos en su complejidad, ni se entienden los fenómenos en sus contradicciones, ni por supuesto a los seres humanos, y habrá quien diga que estamos relativizando pues, la violencia machista o el machismo, que existe también obviamente en las organizaciones de izquierda, en el mundo marxista. Pero a mí lo que me parece un poco paradójico es que gente que exige incluir a todas las opresiones está dejando de lado una opresión que es fundamental y que afecta tanto a hombres como a mujeres también, que es pues, la opresión de clase muchas veces, o sea, la olvida, ¿no? Por centrarse en un fragmento de esa opresión. Yo creo que todo tiene que ser algo transversal. Entonces, cuando tú olvidas eso o... no pierdes, o pierdes, mejor dicho, las coordenadas del análisis antiimperialista, pues puedes llegar a hacer determinadas afirmaciones. Y concluyo diciendo que de ahí la importancia para mí del estudio de cómo opera este imperialismo del siglo XXI, en esto que decía Tania también del colonialismo interno, bueno, cómo penetra, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la guerra psicológica, cómo penetra en las mentes incluso de los oprimidos y las oprimidas, con esta frase, ¿no? famosa que decía Simone de Beauvoir, que el enemigo no sería tan potente si los oprimidos no estuvieran también del lado de los opresores. De ahí también la importancia de no perder la perspectiva de clase en nuestros análisis feministas. Y yo creo que también, y con esto concluyo, la importancia de seguir poniendo luces a las sombras, de rescatar la tradición del pensamiento del marxismo como una herramienta de las más potentes, si no la más potente que ha producido en la historia, se ha producido para la emancipación social del conjunto de la humanidad, y la importancia de participar en debates con las coordenadas de esta tradición, que quizás es más moderna en el buen sentido de la palabra, porque también es una palabra que se ha manoseado mucho y que está muy denigrada, de lo que nos dicen otras teorías fragmentarias y corrientes liberales. Y con esto concluyo. Bueno, Arantxa, muchísimas gracias. Como siempre, polémica, audaz en las intervenciones, y hay muchos saludos, ¿no? Que voy a leerlos al final. Una breve acotación de 30 segundos, porque no puedo dejar, ya que mencionás a Maradona, y por lo menos para nuestro país y la cultura popular de nuestro país ha sido muy importante, me llama poderosamente la atención que moleste tanto las contradicciones de este muchacho, de Maradona, que las tuvo y que nadie las niega, es evidente, pero ¿no será que molesta que él estaba con Fidel y con Chávez, y defendía a Cuba y defendía a Venezuela, y estuvo contra el ALCA, y defendía a los jubilados, a los pensionados, a los obreros, y aparte era de origen morocho, como en Argentina se le dice, equívocamente, pero acá a los sectores populares se le dice negros, aunque fueran rubios de ojos celestes. ¿No será que molesta que Maradona sea, entre comillas, negro? Es decir, que venga del mundo popular. Porque en Argentina, brevísimo comentario, bajo la dictadura militar del general Videla, el almirante Macera, la violación y las vejaciones sexuales fueron un método de guerra que se aplicaron a decenas de miles de mujeres y varones. Se violaban a todos los prisioneros, sean mujeres, incluso siendo varones. A los varones también los violaban y los vejaban sexualmente, a todos los prisioneros y prisioneras. Y estos grupos feministas, muchas veces financiados por el imperialismo, hasta ahora seguimos esperando porque esos violadores y atropelladores, humilladores, no sé qué palabra utilizar, ¿no? que lo hicieron bajo la dictadura del 76 al 83, la gran mayoría están vivos y siguen impunes y nadie les cuestiona sus vejaciones sexuales.
que no es que simplemente tuvieron un gesto machista, fueron violadores, y lo sabe toda la Argentina, y nadie lo señala con el dedo. Parece que no le molesta a nadie, porque el enemigo parece que es un muchacho humilde llamado Maradona. El expresidente Macri tiene fotos en un prostíbulo, y ningún movimiento de estos se ofende, se horroriza, escribe, denuncia. Entonces, a veces me suena un poquito unilateral, y no creo que sean errores humanos, creo que de por medio está el dinero, ¿no? Porque si uno investiga quién financia ciertas ONGs y descubre que detrás de esas ONGs que apoyaron al golpe de Estado en Bolivia, acusando a Evo Morales y al movimiento indígena de machista, estaba la embajada norteamericana. Entonces, me parece muy atinada tu intervención de que si uno abandona el antiimperialismo, se desdibujan todos los debates y termina uno defendiendo causas creyendo que son radicales y progresistas y de izquierda y emancipatorias, y a veces termina siendo peón sumiso o peona del imperialismo norteamericano, ¿no? Pero bueno, es para debatir largo y tendido, que tal vez en los libros lo podamos hacer, no en el coloquio que tiene tiempos muy reducidos, pero te felicito por tu intervención, que la comparto plenamente en lo personal. Nos queda el compañero Roger. Roger, ¿te pudiste conectar? Compañero de Venezuela, volvemos a reiterar, no es un capricho que Roger no pueda hablar. Hay un bloqueo contra Venezuela, como hay un bloqueo contra Cuba, y por eso la compañera, la gran pensadora cubana Yoanka del Río, tuvo que enviar grabada su intervención. No pudo participar porque Estados Unidos no le permite al pueblo cubano simplemente que forme parte de este evento académico. Fíjense hasta dónde llega el bloqueo. No sé si Roger se pudo comunicar o Nayar lo pudo grabar. Nayar. Roger, ¿estás ahí escuchando? Si puedes, sin video, hablar. Roger. Pues no, yo creo que tiene la señal muy mala, así le di la opción. Estoy en línea, pero no me permite. No, fíjate, se le acaba de caer la señal. Qué lástima. Le vamos a pedir en todo caso que nos grabe un mensaje, su intervención, y veamos en qué otro panel podemos transmitirla para que pasamos el mensaje grabado de Roger Landa. Sí. Para los que se incorporaron y lo están mirando, insisto, Roger Landa es un muchacho joven, muy joven, un gran estudioso del marxismo, venezolano, especialista en Marx, especialista en la obra de Ludovico Silva, ha colaborado con Carmen Borges en el concurso del Premio Libertador, donde le han dado un premio a Franz Hinkelamer, sobre quien habló la compañera Yoanka. En fin, es un compañero muy inquieto intelectualmente, tiene una producción incluso inédita que todavía no ha logrado publicar porque no hay editoriales de izquierda que se lo publiquen. Entonces, en otros momentos de este coloquio vamos a tratar de grabar un mensaje de él. Brevísimo, Héctor Parra manda saludos desde México, y Guillermo Fernández Sampié, saludos y felicitaciones para los y las ponentes. Álvaro Arce Fernández manda saludos también desde Morelia, Michoacán, dice que es un excelente coloquio. Bueno, hay otros saludos también. Fabiola Teresa Vargas. No lo encuentro, pero había un saludo incluso especial para Tania. Guillermo Fernández Sampié, no sé si lo leí ya, saludos y felicitaciones para los y las ponentes. Teresa, ¿decís? Sí. A ver. Fabiola Teresa Vargas, desde Lima, Perú, saludos y felicitaciones a las y los organizadores y panelistas. Sí. Y después Pili Ayala le manda saludos especialmente a la doctora Tania Carranza. Eso es lo que he leído hasta acá. No sé si vos tenés más mensajes, Nayar. Hasta ahorita serían esos. Gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer, para cerrar, queda vacante la intervención de Roger. Han
participado 4 compañeras. No sé si alguna de ellas quiere hacer unas palabras de cierre. Arantxa, fuera del coloquio en vivo, comentábamos que hemos recibido insultos también, lo cual no nos asusta. Entonces, ya que nos insultan por las redes porque somos unos marxistas monstruosos y monstruosas, sobre todo monstruosas, ¿cómo responderías a esas provocaciones que no nos asustan? Estamos acostumbrados y acostumbradas, ¿no? Pero si querés cerrar, ya que uno recibe los insultos, por lo menos poder responder tu opinión. Sí, bueno. Porque los insultos fueron contra todos nosotros y nosotras, ¿no? Claro, sí, nos llamaron víboras y gente que extiende, supongo, veneno y malas ideas para comerse niños crudos y toda esta imaginación que tienen los verdaderos asesinos, porque tú lo dijiste muy bien al inicio y esto es algo que hay que destacarlo y repetirlo hasta la saciedad. Ser marxista no conlleva ningún tipo de privilegio ni prebenda. Es muy raro que en la academia alguien se pueda colocar siendo marxista, salvo que tenga la suerte de que alguna universidad estadounidense que tenga un departamento muy específico y además casi siempre con un marxismo, como tú bien explicaste, desvinculado de la praxis, ¿no? Que es algo muy teórico, pero obviamente un marxismo que tenga una vinculación con las luchas políticas o una claridad antiimperialista o que pretende ir más allá de los debates teóricos, pues es subversivo. Y por eso tienen que gastar tanto dinero y tanto esfuerzo, incluso en trolls de Twitter, en denigrar estas ideas y las ideas que van asociadas al marxismo, pues lo de siempre, ¿no? Que si los 100 millones o 500 o 1000, porque depende del día, van sumando, de muertos por el comunismo, que sería bueno preguntarse cuántos son los muertos y las muertas diarios hoy por el capitalismo, que son por la vía directa, ni se diga en la historia, y no solo en la historia actual. O sea, el otro día asesinaron a un compañero dirigente sindicalista boliviano, un cuadro político súper importante, Orlando creo que se llamaba. Entonces, ¿cómo puede venir esta gente a decirnos que los marxistas somos los asesinos de la historia y que queremos imponer nuestras ideas cuando, por favor, o sea, son ideas que por desgracia son minoritarias y creo que por eso hace falta pues grupos así y extender, no quiero sonar como testigo de Jehová ni evangélica, pero bueno, extender la palabra. O sea, llevar lo que nosotros consideramos que es no ya una verdad, sino una herramienta de análisis, de comprensión de la realidad, que además los propios analistas serios de la burguesía lo reconocen y van a Marx para entender el funcionamiento del capitalismo, pues qué menos que nosotros también reclamar nuestra tradición y profundizar en ella, defenderla y sobre todo nunca amedrentarnos ante los ataques del enemigo. Y tenemos muchos ejemplos de gente viva y gente que ha dado su vida pues, por luchar por esa verdad, por la igualdad, por la justicia, por los valores asociados al marxismo, por los de abajo, por nosotros y pues agarrar fuerzas de toda esa gente para plantar cara y reírse de la gente pobres, ¿no? Que tan cortos que no pueden ver más allá de su ignorancia. Muy buen cierre, Arantxa. Bueno, felicitaciones entonces para Tania Carranza, para Georgette Ramírez Curi, para Joanca del Río, de Cuba, Tania, que está en la UNAM, Georgette está en la UNAM, Joanca está en la Universidad de La Habana, Arantxa está en Barcelona, creo ahora, ¿no? ¿Estás en Barcelona? En la Autónoma de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Hasta que me echen por marxista. Néstor, compañeras, me gustaría solo hacer un apunte para dejarlo en el tintero y que nos vayamos con esta reflexión, ya que han hablado hemos hablado a propósito de Maradona y todo lo hablado acá en la mesa del tema del género, ¿no? La cuestión de los feminismos,
pensar de qué manera vamos a incorporar esta cuestión del género, ¿no? Si incluso la derecha está usando a los feminismos, bueno, liberales, neoliberales, ¿no? Conservadores, para golpear los proyectos alternativos, para golpear a la izquierda, para golpear los marxismos. También tendríamos que pensar cómo vamos a ir articulando esta cuestión del género, ¿no? No sé si hablar de feminismos marxistas, o más bien, o también de un marxismo feminista, ¿no? Creo que es muy necesario ampliar toda esta reflexión desde el género a todas las instancias posibles, ¿no? Creo que, bueno, desde la teoría marxista de la dependencia se está iniciando con esta articulación, claro, lento, poco a poco, paso a paso, pero sí tendríamos que hacerlo, ¿no? Justo tratando de alcanzar esta realidad social tan compleja donde el tema de género empieza afortunadamente a instalarse en las diferentes agendas políticas, ¿no? Y académicas también. Muy bien, Georgette. Y bueno, damos por terminado, pero vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron para darle lugar a la mesa siguiente. Y en los agradecimientos no quería dejar de agradecerle, aunque no pudo intervenir, a Roger de Venezuela, ¿no? Intervinieron las 4 compañeras, pero bueno, nos quedó pendiente el amigo de Venezuela. Juan López dice: recordar el concepto de crítica que vierte Marx en una de sus cartas a Arnold Rush. Felicitaciones. Bueno, Juan López, un erudito, ¿no? Después, Víctor Hugo Guzmán Horta dice: excelente coloquio, muchas felicidades a las compañeras por sus presentaciones y saludos. Después, Carlos Oliva envía saludos desde Guatemala. A ver. Después, Melvi Serhan envía saludos desde Bolivia. Jorge Arellano dice: excelentes las participaciones y un saludo a la combativa Arancha, compañera de bastantes años de lucha. Y por último, Angie Paola Rodríguez Guerrero manda saludos desde Colombia para los y las ponentes y dice, agrega: el llamado a un feminismo que se construye en el barrio, en la contradicción. Muchas gracias por el evento. Bueno, muchas gracias a todas ustedes, también a la gente que nos está viendo, y los invitamos y las invitamos en un ratito muy cortito. Nayar, ¿en cuánto tiempo? A la 1 en punto. Creo que Tania quería todavía decir unas palabras. A ver, no te vi, Tania. Sí, Tania. Sí, gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Con respecto de nada más este cierre, yo quisiera recordar una idea de Evo Morales, en el sentido de que el capitalismo es el cáncer de la madre tierra, ¿no? Y la madre tierra entendida no como solamente la naturaleza, sino como la vida humana. Y que por lo tanto, para poder vivir, tenemos que deshacernos del capitalismo. Y por eso somos marxistas, ¿no? Yo creo que por eso también le tienen tanto miedo al marxismo. Muy bien, comparto también. ¿Alguien más de las participantes quiere intervenir? Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, realmente fue una mesa muy buena. Hay un mensaje más, a ver, permiso. No, era lo que te decía de Tania. Nada más. Que Tania quería hablar, porque acá no me aparecen todos los cuadraditos. Perdón por mi falta de experiencia. Acá el que sabe es Nayar, cómo funciona bien el Zoom. No, nada más bueno, agregar ahí entonces, ¿en cuánto tiempo nos volvemos a ver, Nayar? En 4 minutos, 5 minutos, vamos a preparar todo. Ya nada más, por último, ya ahí aparecieron 2 mensajitos más, que uno era de... dice, perdón. El de Juan López lo leí ya, ¿eh? Sí, no, era otro, era el de acá. Bueno, ya lo perdí. No, sí, decía Fabiola Teresa Vargas, buen punto el que propone Georgette, necesario abordarlo y sin demora. Alexandre Servín, felicidades por las y los ponentes, todos geniales. Y pregunta por qué el enemigo escapa de muchos de los movimientos actuales, dignos movimientos, pero a veces
carentes de lucha de clases, es su opinión, pregunta. Y bueno, es hasta ahí más o menos el corte, digamos, de todos los saludos que se envían. Pues sí, pues, como bien dices, Néstor, pues entonces hacemos una pausa de 3 minutos. Ya están con nosotros Lilia Ganem desde París y Nines Maestro desde Madrid, entiendo. Y bueno, pues vamos a dar paso al diálogo magistral entre Néstor Cohen y Lilia Ganem en unos 3 minutos. Nos vemos y muchas gracias. Gracias, Tania, George Arrancho, Néstor, gracias.